a propósito de la Fiscalía, ¿no? La misma ha presentado la fiscal de la Nación una demanda de inconstitucionalidad a esta ley aprobada por el Congreso busca sancionar a menores de 16 y 17 años por delitos graves, ¿no? Es decir, que estos jovencitos, ¿no? Adolescentes, sicarios, asesinos, ¿no? Tengan las mismas penas que un adulto. Esto viene encendiendo las alarmas en el Parlamento. Tenemos seguida el contacto ya con el congresista Alejandro Muñante de la bancada de Renovación Popular. Se pronuncia en directo en Sol TV. Vamos a escuchar. Me apena muchísimo ver a una fiscal muy prolija, ¿no? Entablando denuncias constitucionales, demanda de inconstitucionalidad contra leyes que precisamente buscan acabar o de una otra manera mitigar esta terrible delincuencia que nos está ganando la batalla en las calles. Esta ley lo que hace es justamente darle una herramienta más a los jueces para combatir la criminalidad desde temprana edad, ¿no es cierto? Porque sabemos hoy, conocemos los casos, terribles casos de sicarios de 16, 17 años que están enlutando familias, que están matando a choferes de empresas de transporte, no gente que está dejando hijos en la orfandad. Frente a esa situación, creo que es un acto de indolencia el presentar una demanda de inconstitucionalidad por argumentos que no tienen ningún tipo de asidero. Dicen que es inconstitucional, dicen que esta ley violenta derechos humanos, pero en realidad eso no tiene nada de verídico, puesto que la propia Convención de los Derechos del Niño señala en su artículo 40 que son los estados los que fijan la edad mínima de responsabilidad penal. Por esa razón es que países como Argentina, Chile, Brasil, México, El Salvador, Panamá, tienen ya regulado la figura de la penalización de menores cuando cometen delitos graves. Y esto tenemos que aclarar, no es para todos los casos, solamente para los delitos A graves. manera de Congreso, ¿qué acción obviamente dentro del procedimiento le corresponde para evitar que esta demanda proceda ante el tribunal? Bueno, el Congreso a través de su Procuraduría va a tener que presentar una contestación de la demanda, va a tener que acudir a la audiencia que el Tribunal Constitucional señale para defender la constitucionalidad de esta norma. Creo que la gran mayoría de peruanos en las últimas encuestas que se han dado con referencia a esta ley, la gran mayoría, casi el 90% de los peruanos está de acuerdo. ¿Por qué? Porque son los que sufren, ¿no es cierto?, la inclemencia de la delincuencia. Quizás la señora Delia Espinosa tiene más policías a su alrededor que nosotros los congresistas. Quizás ella no se da cuenta de la situación gravosa que viven la gran mayoría de los peruanos. Sin embargo, lo que se cuestionó en su momento es respecto a la incidencia, ¿no? O sea, ¿de qué cifra estábamos hablando que estos menores terminaban representando en el Mira, índice general de criminalidad en nuestro Mira, país? solamente cuando se aprobó esta norma, no pasó ni 24 horas y nos enteramos que un menor había asesinado a una madre en un paradero de Claro, es de combi. un caso, me Luego, refiero a las luego, cifras, no, ¿no? luego nos enteramos Hablamos de de un otro caso. caso, de otro menor que valió a un transportista en una combi. Entonces yo pregunto, ¿cuántos casos serán necesarios Congresista, pero si para hablamos de poder millones de peruanos, a sentenciar? dos casos no podemos legislar tampoco en Dos base a casos. minorías. O sea, Bueno, por es lo que eso, usted yo, está yo, yo poniendo lo que ejemplo, le, por eso yo yo le lo que, consulto la cifra, a ver, congresista. las cifras no son tan, digamos, certeras cuando de la criminalidad se señala. Algunos dicen que son 2%, otros dicen que son 10%, no hay una cifra exacta. Lo que sí sabemos, mediante los medios de comunicación que son ustedes, que nos informan, por ejemplo, de casos recurrentes en donde participan menores de edad sicarios. Eso sí lo sabemos. Si no hay Entonces yo cifras, ¿se pregunto, legisla en base a percepciones, congresista? no sé si a la familia que ha perdido al padre, a su familiar, si se trata de una percepción. No creo que eso sea una percepción. Yo creo que aquí hay que establecer un cambio en la legislación. Continuar como están las cosas es un grave error. Congresista, cambiando de ¿El tema, Consejo Popular ya ayer tomó una decisión finalmente en cuanto al voto de confianza este 12 No, de junio? estamos evaluando responsablemente, hemos hecho un listado de pedidos y medidas que debe adoptar el Ejecutivo. Por ejemplo, nos hemos enterado el día de ayer, que justamente en base a uno de los pedidos de Renovación Popular, cuando visitamos al Premier, fue de que se puedan evaluar un convenio para llevar a El Salvador, a las cárceles de El Salvador, a los más peligrosos delincuentes que tengamos en el país. Se ha informado que este convenio ya se viene trabajando, ya se viene realizando con El Salvador. Ese es uno de los pedidos que nosotros como bancada hemos presentado. este tema que quiero hacer una consulta por el
Por favor, para que complemente, el congresista Alejandro Mullante está hablando de enviar presos peligrosos a El Salvador. Atentos. De la realización Vamos a de escuchar a Alejandro convenios Mullante en vivo. entre Estado y Estado, se pueden fijar, digamos, los precios o la reciprocidad que el Perú podría darle a El Salvador, como por ejemplo aranceles tributarios o facilidades para que sus productos puedan llegar al país. Esto se resuelve conversando, esto se resuelve dialogando. Lo importante es dar una solución al terrible hacinamiento que hoy tenemos como país. No podemos dejar las cosas como están. O sea, si nos dicen que la cifra, entonces por la cifra simplemente nos quedamos con los brazos cruzados y no hacemos nada. No es correcto llegar a solamente a ese razonamiento, solamente de decir, bueno, no tenemos y por tanto hay que quedarnos como estamos. No es una solución eso. El Salvador es un país de 3 millones de personas, entiendo. 6 millones. Muy pequeño, la verdad. Tendríamos que subvencionar a El Salvador. O sea, el Perú reconoce que no tiene capacidad para mantener a sus presos de alta Por peligrosidad. supuesto, no tenemos capacidad. No tenemos capacidad, tenemos 136% de hacinamiento. ¿No? En el penal máximo de seguridad que es Chayapalca se ha encontrado una antena de internet. O sea, estamos realmente bastante mal. Y se tienen que explorar otros mecanismos. Por ejemplo, algunos han planteado que cárceles puedan servir como, cuarteles puedan servir como cárceles momentáneas, algunas de ellas, hasta que se construyan los ansiados penales que nos hace falta. Por ejemplo, el convenio que se puede hacer con El Salvador no es para siempre, puede ser un contrato de 1 año hasta que en el Perú se construyan las cárceles. O sea, se tiene que explorar otras alternativas porque la situación en el Perú es realmente gravosa. Desde el Ejecutivo le han comunicado que ya hay un acercamiento con el gobierno Claro, de El Salvador. ayer se dio a conocer, ¿no?, que el Ministerio de Justicia está en esas conversaciones. Y mientras exista la posibilidad de realizar un convenio de esa naturaleza, a buena hora. Lo importante, repito, es presentarle al país algunas alternativas de solución. Para que no quede solamente, para que no quede como un anuncio populista de parte del Ejecutivo y también del Legislativo, le ha explicado el Premier con qué tipo de autoridades se reunió con el ministro de todavía Justicia, para hablar un poco más de seriedad del tema, a nosotros no nos ha comunicado eso, nosotros hemos planteado esa posibilidad al Ejecutivo y eso fue cuando, el día lunes, ¿no?, que nos reunimos con el Premier y sus ministros. Ayer, jueves, nos enteramos que han iniciado las conversaciones. Entonces, de eso se trata, de iniciar, de gatillar las conversaciones para que se pueda dar una alternativa de esa naturaleza. El señor Fernán Altuve ha señalado de que el Perú, durante ese viaje de la presidenta, estaría ratificando la Convención del Mar, pero podría reducir el tema de las millas marítimas de nuestro país. Bueno, nosotros negamos la confianza, negamos digamos, el permiso de viaje. Y justamente... Muy bien, ahí escuchábamos al congresista Alejandro Mullante en directo desde el Pasos Perdidos del Congreso de la República.